Bueno, hermanos, vamos a continuar con nuestro estudio de Romanos capítulo 10. Estamos en Romanos capítulo 10 y estamos hablando del trato de Dios con Israel en el presente, ¿cierto? Pablo en el capítulo 9 nos habló del trato de Dios con Israel en el pasado y nos habla de por qué las bendiciones que hemos recibido nosotros vienen de la nación de Israel y nos habló de la elección de Israel en el capítulo 9. Ahora nos va a hablar y estamos viendo acerca de Israel y el trato de Dios con Israel en el presente, ¿no? Entonces, en el presente, pues obviamente Israel ha sido marginada o rechazada temporalmente, no es permanentemente, ¿verdad? Porque las promesas abrahámicas se van a cumplir en un futuro, tanto la promesa de la tierra, la promesa de la simiente, el pacto davídico y también el nuevo pacto con la conversión de Israel para entrar en el milenio. Entonces sabemos que un día toda Israel va a ser salva en el futuro, ¿verdad? Pero por ahora Israel, el reino ha quedado en un periodo que el reino se ha quedado pospuesto para un futuro, ¿verdad? Y por ahora Dios entonces ahora está en la dispensación de la iglesia, ¿verdad? Y la dispensación de la iglesia es un cuerpo espiritual que está conformado por judíos y gentiles que han creído en el Mesías, ¿no? Entonces es un cuerpo espiritual. Y estamos en Romanos capítulo 10, del 6 al 13, y hemos visto hasta ahora que Pablo comienza a hablar de su anhelo en su corazón, ¿cierto? Que es por Israel, y es para salvación, ¿no? Entonces, ¿por qué para salvación? Porque está en un estado que ha rechazado al Mesías, y por lo tanto, él todavía confía que hay un remanente, aunque son pocos, pero él a donde iba, a cualquier sitio, como cualquier sitio gentil, como apóstol de los gentiles, siempre iba primero a la sinagoga, ¿cierto? Donde fuera que fuera, siempre iba primero a la sinagoga y siempre tenía su corazón por Israel. Y entonces está haciendo el caso a la iglesia romana, haciéndoles ver que la salvación vino de los judíos y ahora le está mostrando el anhelo que tiene por ellos, ¿verdad? Y también muestra el error que tienen ellos. Y el error es que ellos se fueron como por obras de la ley, en lugar de irse por la fe en Jesucristo, ¿sí? Y entonces hace una comparación en el capítulo 10 del versículo 1 hasta el versículo 5 que hemos visto, hace una comparación entre la justicia que es por la ley y la justicia que es por la fe. Usted lo puede ver claramente. En el versículo 3 dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, hablando de la nación, no se han sujetado a la justicia de Dios. La justicia de Dios demandaba que un Mesías viniera, ¿verdad? El Mesías, Jesucristo, y cumpliese toda la ley, todos los requisitos, pero ellos no se sujetaron a esa clase de justicia, sino que se fueron como por obras de la ley, confiando en la ley mosaica, ¿verdad? Y por eso hace la comparación, el versículo 4 dice, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree, porque en él se hizo en él se cumplió la ley y los profetas, ¿verdad? La ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y luego hace una comparación entre lo que confiaba Israel, quien rechazó el Mesías, y lo que confió él como un verdadero israelita, al confiar en Cristo. Y entonces hace un contraste entre la justicia que es por la ley en el versículo 5, con la justicia que es por medio de la fe en el versículo 6 en Jesucristo. Entonces el versículo 5 dice, porque la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. El problema es quién puede vivir a la altura de la ley mosaica, ninguno, ¿verdad? El único que pudo vivir la ley mosaica para vivir por ella fue el Señor Jesucristo. Él cumplió toda la ley a cabalidad y obviamente por medio de su justicia nosotros hemos sido justificados, ¿verdad? Y luego entra el versículo 6, es el contraste, pero la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón quién subirá al cielo. Esto es para traer abajo ¿a quién? A Cristo. Y vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos enseñe a nosotros acerca de la justicia que es por la fe en Jesucristo. Padre Celestial, gracias por este día, Señor. Gracias porque es por medio de Jesucristo que hemos venido a conocer la salvación eterna en Dios, Señor. Y gracias porque es por medio de tu obra consumada en la cruz, tu muerte y resurrección que podemos obtener
el perdón de nuestros pecados como una posesión presente y la vida eterna igualmente, de tal manera que nosotros podemos anunciar el Evangelio, Señor, y podemos saber claramente de que Dios envió a nuestro Salvador Jesucristo, Señor, a Jesús, quien vino de Israel, Señor, de la simiente de Israel, de la simiente de Judá, Señor, y quien tiene las llaves, Señor, para que nosotros podamos entrar a la presencia tuya, Señor, a ser hijos de Dios por medio de una regeneración espiritual, al nosotros poner nuestra fe en su obra completa. Ayúdame, Señor, a mostrar claramente cómo aún de entre los judíos hay un remanente que todavía confiesa a Jesús con su boca y ha creído en su corazón para su salvación, que ese es el punto que vamos a ver en este capítulo, Señor. Y que también ahora nosotros hacemos lo mismo, ¿verdad? Nosotros confesamos con nuestra boca a Jesús como Salvador porque hemos creído primeramente en Él para salvación. Te pido que tú me ayudes con la asistencia de tu Espíritu Santo. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Entonces vamos a ver aquí en Romanos 10, del versículo 6 al 13. Y vamos a ver que Israel no pudo entender la justicia que viene por la fe. Ese es el problema. Ellos no pudieron entender la justicia que viene por la fe. Ellos siguieron confiando en Moisés y en Abraham y en su descendencia física. Y ellos tenían celo, pero su celo no era según conocimiento de Dios, ¿verdad? Y lo vimos en el versículo 2, que tenían celo, pero no conforme a ciencia, quiere decir no conforme a sabiduría bíblica, ¿sí? Se fueron por tradiciones y se fueron también por la ley mosaica. No entendieron que el propósito de la ley mosaica era mostrar qué tan pecaminosos somos y qué tan alejados estamos ¿de quién? De Dios, ¿verdad? Por causa de nuestro pecado. Y no se dieron cuenta que la ley realmente servía como un ayo, como un tutor que nos llevaría a Cristo como Salvador. La ley demandaba perfecta justicia y solamente Jesús hizo perfecta justicia durante toda su vida y a través de la cruz nos da la salvación. Entonces vamos a ver del capítulo 10, del 6 al 13 y vamos a ver que Israel no pudo entender la justicia que viene por la fe. Romanos 10, 6, vamos a leerlo nuevamente, dice: pero la justicia que es por la fe en contraste a la justicia que es por la ley, ¿verdad? Dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo. O quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo entre los muertos. ¿Sí? La justicia que es por medio de la ley anunciaba el ministerio de muerte, de separación, con Moisés. Pero la justicia que es por la fe en Jesucristo anuncia la salvación del hombre por medio del Mesías, el Evangelio, el mensaje. ¿Cierto? Nosotros tenemos un mensaje que anunciar. Y Pablo está haciendo aquí alusión a su mensaje, que él como parte de ese remanente judío que había creído, él confiesa a Cristo con su boca, que es su Salvador, ¿verdad? Y confiesa que el mensaje es un mensaje de esperanza, que Dios descendió del cielo, que sí hay posibilidad de que el hombre pueda subir al cielo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay alguien que descendió del cielo, que es quien, el Hijo del Hombre que está en el cielo, hablando del Mesías. ¿Sí? Entonces Pablo entendió que el rechazo de Israel de la justicia que viene por la fe iba en paralelo a la reacción incrédula o rechazo del antiguo Israel a la exposición de Moisés de la ley. Lo podemos ver en Deuteronomio 30, del 11 al 14, ¿verdad? Y veamos cómo decía la ley en Deuteronomio. Cuando el Señor le da a Israel, a la nación, le da las maldiciones y las bendiciones, ¿verdad? Y el pacto mosaico prometía que si Israel obedecía a Dios por medio de la fe, Dios los iba a hacer como nación cabeza y no cola, ¿sí? Como nación que iba a representar la presencia del Dios verdadero sobre toda la tierra. Israel sería ¿qué? El testigo del Dios verdadero sobre toda la tierra. Pero falló en representarle. ¿Por qué? Porque no creyeron en su Mesías. Pero mire qué es lo que mandaba Deuteronomio 30, del 11 al 14. Dice: porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. O sea que no estaba lejos de ellos en entender que toda la ley mosaica señalaba hacia el Mesías que habría de venir. No está en el cielo como para que digas: ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos la traerá y nos la hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas: ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos la traiga y nos la haga oír, a fin de que la cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, y sobre todo está hablando ¿a quién?
a su audiencia judía, Moisés ahí en Deuteronomio, estaba cerca de ellos la palabra, en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Obviamente le está hablando a quienes, a ellos, a los creyentes. La palabra la tenían no solamente escrita, sino que también la habían creído, ¿verdad? Y estaba cerca de ellos. No era para que vivieran sin esperanza, ¿verdad? Sino que tenían la palabra con ellos, los judíos, ¿verdad? Entonces muestra muy claramente que no estaba lejos de ellos la salvación. En Deuteronomio, después de decir qué hacer y no hacer por 30 capítulos, Moisés advirtió a Israel no ser incrédulos, diciendo no podemos obedecer la ley. Deuteronomio 31, del 16 al 18 y el versículo 29. Dice así: y Jehová dijo a Moisés, he aquí tú vas a dormir con tus padres, le dice Jehová a Moisés. Y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra a donde va para estar en medio de ella. Y me dejará e invalidará mi pacto que he concertado con él, y se encenderá mi furor contra él en aquel día, y los abandonaré, y esconderé de ellos mi rostro, y serán consumidos, y vendrán sobre ellos muchos males y angustias, y dirás en aquel día, ¿no me han venido estos males porque no está mi Dios en medio de mí? Pero ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día por todo el mal que ellos habrán hecho, por haberse vuelto a dioses que ajenos. Porque yo sé, versículo 29, que después de mi muerte, ciertamente os corromperéis. Este ya es Moisés diciéndole a ellos. Y os apartaréis del camino que os he mandado, y que os ha de venir mal en los postreros días por haber hecho mal ante los ojos de Jehová, enojándose con la obra de vuestras manos, ¿verdad? Acordémonos que Dios usó o creó la nación de Israel en el capítulo 9 a través de los patriarcas con las promesas abrahámicas, para que a través de una nación de ellos representaran a Dios sobre toda la tierra, ¿verdad? Vimos también que se glorificó en Egipto por medio de endureciendo el corazón a Faraón. ¿Para qué? Para que su nombre fuera conocido sobre toda la tierra, fuera glorificado. Y vimos que sí, algunas personas en la tierra de Canaán, como Rahab, se salvó debido a aquel testimonio, ¿verdad? O sea que su nombre fue conocido por toda la tierra porque quería usar la nación de Israel como su representante del Dios verdadero sobre la tierra. Pero ¿qué pasa? Está diciendo que después de la muerte de Moisés, el pueblo se iba a apartar tras la idolatría, y en lugar de caer en las bendiciones y ellos ser nación cabeza sobre todas las naciones de la tierra, ellos iban a ser la cola, ¿verdad? Y Dios iba a permitir que las maldiciones cayeran sobre ellos. ¿De quién? De Deuteronomio, ¿sí? ¿Y qué pasó con ellos? Pues usted sabe, el cautiverio babilónico y todos los diferentes cautiverios que tuvieron diferentes imperios, los persas, luego con Alejandro Magno, los griegos, y finalmente con Roma, cuando nació Jesús, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Usted ve muy bien que hasta el día de hoy aún, Israel está controlada ¿por quién? Por los gentiles, ¿verdad? Aunque ya se instituyó como nación nuevamente en el Medio Oriente, pero está controlada por los gentiles, ¿no? Entonces muestra muy claramente que es porque ellos no obedecieron ¿qué? A los mandatos de Dios en Deuteronomio, ¿verdad? Porque el pacto mosaico era condicional, el pacto abrahámico no, era incondicional, ¿sí? Entonces, ellos fallaron el pacto. Entonces, Moisés les estaba advirtiendo a ellos, ¿verdad? Pero en Romanos 10:6a, ¿qué dice la palabra de Dios? Dice allí, pero la justicia que es por la fe dice así, no digas, aquellos que carecen de fe siempre ponen excusas. Moisés sabía que los israelitas incrédulos dirían que la palabra de Dios, la ley, era incomprensible e imposible de cumplir. Como dice Deuteronomio capítulo 30, versículo 11. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. ¿Por qué? Tenían la palabra de ¿quién? De las promesas abrahámicas incondicionales, de que la simiente de la nación de Israel iba a venir ¿quién? El Mesías, de acuerdo a la profecía, ¿verdad? Moisés les había dicho que profeta os levantaré de entre vosotros. Hablando de profeta con P mayúscula, hablando de ¿quién? Del Mesías Jesucristo. Entonces ellos tenían toda la profecía allí, y eso lo podían cumplir si creían en el Mesías, ¿sí? Estaba cerca de ellos.
Pero el problema es si no creían en Él, obviamente quedarían bajo la ley y así no podrían ser salvos, ¿verdad? Moisés dijo a los judíos que no consideraran la ley fuera de su alcance, como distancia arriba en el cielo o más allá del mar. Deuteronomio 30, del 12 al 13, dice: no está en el cielo para que digas quién subirá por nosotros al cielo y nos la traerá y nos la hará oír para que lo cumplamos, ni está a otro lado del mar para que digas quién pasará por nosotros el mar para que nos la traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos. Eso es Deuteronomio 30 del 12 al 13, ¿verdad? No estaba lejos de ellos la palabra, estaba allí. No solamente estaba en la palabra las promesas de Dios, también estaba el culto del tabernáculo, ¿sí? Y posteriormente en el templo, que simbolizaba todo aquello que era modelo de la que había de venir, el cumplimiento en Jesucristo. Entonces, acuérdense que a ellos se les había dado, ¿qué? Como dice la palabra de Dios en el capítulo 9 que vimos, en el versículo 4, que son los israelitas, de los cuales son la adopción, fueron adoptados por Dios como su nación santa, ¿verdad? Como hijos de Dios, ¿verdad? Como hijos escogidos de Dios, ¿para qué? Para reflejar al mundo inconverso la adoración del verdadero Dios. La gloria, tenían fuera eso, la presencia de Dios en la Shekinah gloria, ¿verdad? Que les alumbraba de día por medio de una nube negra, ¿verdad? Y de noche una nube de fuego. Y tenían el pacto abrahámico. Entonces no estaba lejos de ellos el creer lo que Dios decía, ¿sí? La promulgación de la ley también, la ley mostraba toda la obra de Cristo, su perfección. Y el culto, hablando de todo el oficio del tabernáculo y del templo, el sistema sacrificial. Y las promesas, ¿verdad? Entonces no tenían excusa para que ellos están diciendo de que cómo pueden ellos conocer a Dios, básicamente, ¿verdad? La palabra de Dios se lo hizo ver claramente a ellos. Moisés dijo a los judíos que la ley de Dios estaba cerca de ellos, alcanzable en la boca, expresable y en los corazones conocible. Deuteronomio 30, 14 dice: porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Entonces, ¿cuál fue el problema con Israel? Si lo tenían todo cerca, ellos se leyeron los oráculos de Dios, tenían la palabra, tenían una ventaja que dice el capítulo 3 de Romanos. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? Pues que mucha, porque a ellos se les dio la palabra de Dios, la tenían cerca, ¿verdad? Pero no les aprovechó porque no fue acompañada por fe. No creyeron en el Mesías. Ahí estaba el problema radical. Romanos 10, del 6 al 7, vamos allí por favor. Dice: pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Ya que Moisés dijo a Israel que no cuestionaran o dudaran de Dios, Pablo les citó para demostrar que la justicia que viene por la fe no es incomprensible tampoco. La cita toca el meollo del asunto de la carencia o falta de fe de Israel en dos áreas críticas. Vamos a ver esas dos áreas críticas. La primera: los judíos dudaban de la deidad de Cristo. Tremendo eso, ¿verdad? Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo. ¿Sí? Ellos dudaron de la deidad de Cristo. Filipenses 3, 8b nos dice la palabra de Dios. Y ciertamente, como dice Pablo en Filipenses 3:8, dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Ahí está. Por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Entonces vemos muy claramente que Pablo sí colocó su fe en el Mesías, a distinción de la nación de Israel, ¿verdad? Los judíos dudaban de la deidad de Cristo. ¿Sí? ¿Se acuerda una vez que Jesús demostró ser deidad? Cuando había un hombre que era cuadrapléjico y que lo traían entre cuatro y lo subieron a través del techo y le abrieron un hueco porque estaba tan llena la casa, no había dónde meterlo. Y lo bajó, ¿verdad? Lo bajaron y Jesús le dice: tus pecados te son perdonados.
wow, y dijeron, blasfemia dice, porque únicamente Dios puede perdonar pecados. Entonces no estaban creyendo que Jesús era Dios, porque únicamente Dios puede perdonar pecados. O sea, no decían, está diciendo blasfemia, está declarando a sí mismo ser Dios. ¿Y cómo demostró que verdaderamente le había perdonado los pecados a ese hombre? ¿Sabe cómo? Levantándolo de su parálisis. Toma tu ¿cómo es que llama? ¿Tu qué? Tu lecho y anda, ¿verdad? Y camina. Y pues se levantó, ¿verdad? Entonces, el milagro confirmó que la afirmación de Cristo era confirmación de deidad, que Él era Hijo de Dios y que tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, que era Dios mismo. Entonces el problema de los judíos es que no querían creer que era deidad. Los judíos no creyeron que Jesucristo es el Señor Yahvé, o Dios, quien vino desde arriba. Isaías 9:6, ¿cierto? Lo podemos leer también como la profecía lo anunciaba. Porque un niño nos es nacido, hablando de su humanidad. Hijo nos es dado, hablando de su deidad, y el principado sobre su trono, hablando de su reino, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, hablando nuevamente que Él es Dios mismo, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Sí? Interesante ver ese versículo porque dice, porque un niño nos es dado, nos es nacido, hablando de su humanidad, y dice, Hijo nos es dado, habla de su preexistencia antes de ser encarnado, quiere decir, habla de su deidad, Hijo de Dios, ¿verdad? Entonces, interesante. Y toda esa profecía lo tenían ellos tan cerca de su boca, tan cerca de su corazón, pero no lo creyeron. No lo creyeron. Debido a su carencia o falta de fe, ellos no dicen con su boca que Jesús es el Señor. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué dice 1 Corintios 12:3? Dice, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Entonces Pablo está diciendo una muestra de que ellos no han creído en el Mesías, que no confiesan en Él, a Él con su boca como Señor. Él sí lo hacía, Pablo, y por eso era apedreado por los mismos judíos, ¿verdad? Tremendo, ¿no? Entonces mire usted el contraste allí. Era imposible convencer a un judío de verbalizar que Jesús era el Señor Cristo, a menos que en verdad lo creyera. Juan 9, el 22 y versículo 28 nos dice, esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús es el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. ¿Sí? Entonces, una evidencia de que Israel no iba tras la fe, sino como por obras de la ley, era que no confesaba a Jesús como Mesías con su boca. ¿Sí? Si lo confesaba, le costaba todo. ¿Sabe quién fue los peores enemigos de la iglesia primitiva, que era meramente judía? El día de Pentecostés salvaron 3,000, luego salvaron 5,000, ¿verdad? ¿Sabe quién eran los enemigos? No eran el imperio romano, no eran los incrédulos gentiles, eran los mismos judíos. Por eso dice la palabra de Dios que todos tenían todo en común, los que cuando se salvaron. ¿Por qué? ¿Por qué tenían cosas en común? Porque muchos de ellos eran desheredados por confesar a Jesús con su boca, por haber creído en el Mesías. Le decían, ¿sabes qué? Tú ya no eres hijo mío, esto es una deshonra para nuestra familia. Muchos de ellos eran rechazados y por eso tenían en común todas las cosas al principio, durante el nacimiento de la iglesia, ¿cierto? Los hermanos que eran más pudientes compartían con otros sus propiedades, ¿cierto? Para que pudieran vivir, porque muchos de ellos eran desheredados por confesar a Cristo como Mesías. ¿Sí? Te podemos entender bien el contexto. Romanos 10:7. ¿Qué otra cosa no decían ellos? Dicen, no digas, ¿quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. La justicia que viene por la fe depende de la resurrección de Cristo. Romanos 4:25 nos dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado por nuestra justificación. Si Cristo se hubiera quedado en la tumba, aún estaríamos en nuestros pecados, como dice 1 Corintios, ¿verdad? En vano sería nuestra predicación, seríamos los más dignos de conmiseración.
Porque estamos predicando a alguien que realmente fue un pretenciero y no el Salvador, el Mesías. ¿Sí? Los judíos tanto no creyeron como desmintieron verbalmente la resurrección. Lo vemos en Hechos capítulo 4. Vamos allí, Hechos capítulo 4, del 1 al 2. Dice así. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Obviamente los saduceos no creían que había resurrección. Ellos habían adoptado la creencia pagana, griega, de comamos y bebamos porque mañana moriremos, ¿verdad? No hay resurrección. Eran libertinos. Ahora, los fariseos sí creían en resurrección, pero no creían que Jesús era el Mesías quien había resucitado entre los muertos. ¿Sí? Todos los que rechazaron la resurrección no obtendrían la justicia que está basada en la fe. Deuteronomio 30, versículo 13. Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos haga oír, a fin de que lo cumplamos? El hecho de que no iban a clamar al Señor Jesucristo para la salvación mostró que no creían en Él. ¿Sí? La exhortación de Deuteronomio le decía a ellos que sí podían creer en Él, pero no, ellos lo tomaron como que estaba lejos o estaba imposible de alcanzar. ¿Sí? Tropezaron en la piedra, como dice la palabra de Dios. Y aquí pongo en Sión, al final del capítulo 9, versículo 33 de Romanos, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. El que en él creyere no será avergonzado, pero el resto sí, ¿verdad? En resumen, los hijos de Israel no creyeron dos aspectos importantes del Evangelio. Rechazaron la naturaleza divina de la persona de Cristo. Juan 8, el 23 al 25, lo puede ver, y los siguientes versículos. ¿Se acuerdan cuando Jesús vino a Nicodemo, un principal entre los judíos, un hombre que enseñaba a muchos judíos, o sea, un hombre de prestigio, ¿verdad?, en la sociedad? Y vino de noche a él, ¿verdad? Y este hombre confiaba en que realmente la salvación venía por él ser descendiente de Abraham y haber nacido en la familia correcta, entre comillas, ¿verdad? Pensaba que el reino de Dios se heredaba por medio de la sanguinidad. ¿Sí? Pensaba que era por medio del nacimiento de carne, quiere decir a través del vientre materno, pues el nacimiento de agua, cuando la mujer rompe fuente y sale agua y sale el bebé, entonces ya nació en la familia correcta, era hijo de Dios. Y tenían otros aspectos que los hacía pensar a ellos que eran hijos de Dios, ¿verdad? Pero ¿qué le dijo Jesús? De cierto digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y porque lo que es nacido de carne, carne es. Quiere decir, eso no le va a salvar, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. De cierto digo, os es necesario nacer de nuevo. ¿Y qué hace Jesús para presentarle a él primero? Porque este era un hombre incrédulo, se había acercado a Jesús diciendo que era maestro, que era un gran maestro de grandes obras. Quizás había visto la limpieza del templo en el capítulo 2 de Juan, ¿verdad? Y quizás había visto transformando el agua en vino y el milagro que se hizo y que algunos creyeron. Le causó interés, ¿verdad? Pero veía a Jesús únicamente como maestro. Era importante que él viera a Jesús como Mesías. Y quiero que vayamos un momentico allá a Juan capítulo 3, por favor. Porque ese tipifica lo que estamos hablando aquí de Deuteronomio. Que ellos pensaban que la salvación estaba lejos, ¿verdad? Y se fueron como por horas de la ley, pero estaba cerca. Es más, estaba tan cerca que estaba en sus propios ojos ante la presencia de ¿quién? De Nicodemo. Vamos allí, por favor, en Juan capítulo 3. Y mire que Jesús les va a mostrar a él, se le va a develar primero como Mesías y después le muestra su obra, el Evangelio, para que él pueda ver cómo ser salvo, no por las obras de la ley, sino por ¿cuál? Por la fe en Jesucristo, ¿verdad? Pero primero tiene que develársele a él como Mesías. ¿Cómo lo hace? Hasta ahora lo había visto como un maestro, ¿verdad? Veamos el versículo 9. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Cierto? Hablando del nacimiento espiritual. Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto?
El nacer espiritualmente estaba dado aún en el Antiguo Testamento. Jeremías hablaba de un nuevo nacimiento espiritual, ¿verdad? Que hablaba de la verdadera circuncisión, es aquel que ha puesto su fe en Jesucristo, ¿sí? Y dice aquí la palabra de Dios: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes estas cosas? Y luego le dice aquí en el versículo 11: de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibid nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Jesús comienza ahí a develársele a él como alguien que viene de ¿dónde? Del cielo. Mire lo que dice aquí. Versículo 13 se está declarando como deidad. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Ahí se le develó a él como deidad. ¿Cómo Jesús, estando físicamente como hombre, hablando con él, puede estar al mismo tiempo en el cielo? La única manera que él pueda estar al mismo tiempo en el cielo es si él es Dios mismo, hecho hombre, ¿verdad? Entonces, ya comenzó a ver a Jesús ya de otra manera. Dice, wow, este no es simplemente un maestro bueno, ¿verdad? Un maestro que hace grandes obras. Este se está velando como Mesías, como alguien que descendió del cielo y que está en el cielo, todavía tremendo, ¿verdad? Y entonces se le devela como Mesías y luego le devela a él la obra que hace para que él pueda nacer de nuevo. Mira lo que dice el versículo 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto. El concepto de ser levantado era un concepto romano que todo el mundo lo entendía, porque cada ratico crucificaban personas criminales y eran levantados ¿dónde? En una cruz, ¿verdad? Entonces ahí dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, aludiendo en el tiempo pasado cuando fueron picados por serpientes, así es necesario que el Hijo del Hombre sea ¿qué? Levantado. Más adelante dice que si yo fuere levantado de la tierra, traeré todo hombre a mí mismo, ¿verdad? Hablando de su crucifixión. Entonces, primero se le devela como deidad y luego le muestra a él la obra que él iba a hacer por él para que él pudiera nacer de nuevo. Y luego dice en versículos 15, el propósito es una preposición de propósito, para que todo aquel que en él cree, ¿en qué? En aquel que va a ser levantado en la cruz, quien es deidad, quien está en el cielo pero que bajó a la tierra, ¿cierto? Tenga vida, ¿qué? Eterna. Y ahí le muestra el famoso versículo de Juan 3:16. Entonces aquí muestra tipificando claramente cómo era un judío de aquella época, que seguía por las obras de la ley. Para ellos pensaban que el subir al cielo estaba muy lejos de ellos. Era como el mar que está al otro lado y que eso era inalcanzable, cuando la palabra estaba cerca de ellos. No solamente escrita, sino no estuvo tan cerca como la tuvo Nicodemo, en presencia física allí. La palabra de Dios, la palabra escrita, pero la palabra encarnada, la palabra viva, Cristo Jesús. Tremendo. Entonces, ¿qué pasó con los hijos de Israel que no se fueron por la fe y no creyeron en el Evangelio? Pues primero rechazaron la naturaleza divina de la persona de Cristo. Y segundo, también no creyeron la resurrección de Cristo. ¿Sí? Mateo 28:15 y Hechos 2 del 29 al 36 te lo puede decir, ¿verdad? Tenga en cuenta que Pablo no mencionó la crucifixión. Ningún judío dudó la crucifixión porque de hecho lo habían ordenado y muchos de ellos la habían visto. Era claro, ¿verdad? Pero sí mencionó la resurrección. Por otra parte, los judíos tuvieron problemas con Jesús el Nazareno, siendo el Cristo el Señor y con su resurrección corporal. Estos dos asuntos esenciales mantuvieron al pueblo judío de creer en Jesús para la salvación. Estos dos asuntos son todavía una gran piedra de tropieza para el pueblo judío hasta el día de hoy, ¿no? No creen que Él es el Mesías, mucho menos van a creer que resucitó entre los muertos, ¿verdad? Señor, en este pasaje es el griego kurios, que es la palabra que se usa en la Septuaginta para traducir el nombre Yahvé de Dios, para llamar a Cristo Señor. Kurios era sinónimo de llamarle Yahvé, algo que solo un israelita creyente lo haría. Entonces, una evidencia de que el pueblo de Israel no había creído es que ninguno confesaba con sus bocas que Jesucristo era el Señor, ¿cierto?
Ninguno confesaba ni había creído que Jesús había levantado a los muertos, ¿verdad? De corazón, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no habían creído en Él. Romanos 10:8 nos dice la palabra de Dios, y con este terminamos mi parte. Mas ¿qué dice acerca de ti? Está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. A continuación, Pablo citó Deuteronomio capítulo 30, versículo 14, y lo aplicó a la justicia que viene por la fe. El mensaje del Evangelio estaba cerca de los judíos, a su alcance, por lo tanto, ellos no tenían excusa para no creer. Al contrario, tenían más condenación, acarreaban más condenación para el día de la condenación. ¿Por qué? Porque a mayor revelación, mayor responsabilidad humana. Y entre más revelación tenían cercana para ellos, hay más condenación para ellos por haber rechazado al Mesías, ¿no? La respuesta estaba en sus bocas. Podrían haber expresado fácilmente el mensaje del Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día. Pero no lo estaban haciendo, ¿verdad? La respuesta estaba aún en sus corazones. Tenían el mensaje del Evangelio grabado en sus memorias a través de su estudio de la escritura del Antiguo Testamento. Además, lo más importante, que habían oído la verdad mediante el testimonio de Cristo mismo, ¿sí? Pues de que sus discípulos fueron enseñados por Él, ¿verdad? Los apóstoles, luego los 3,000 y luego los 5,000 que fueron salvos el día de Pentecostés. 3,000 el día de Pentecostés y luego 5,000 más tarde. Pablo dijo que ellos no tenían excusa para no creer en Jesucristo, ya que fácilmente podrían haber conocido que Él es el Señor y que murió por ellos y resucitó al tercer día. Y por eso confirmó la palabra de Dios con milagros y prodigios. ¿Sí? Como dice Juan, estas cosas escribieron para que creáis en el Hijo de Dios, ¿verdad? Y ahí termino mi parte y el hermano va a continuar de aquí en adelante. Padre Celestial, gracias por este día, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú eres grande y misericordioso, Señor. Gracias, Padre, por personas como Pablo, Señor, y otros judíos que creyeron en ti, Señor, que nos pusieron el Nuevo Testamento juntos durante la dispensación de la iglesia, Señor. Todo el Nuevo Testamento casi una obra hecha divina a través de hombres judíos, Señor. Excepto con el Evangelio de Lucas y el libro de Hechos, que posiblemente Lucas era un gentil, pero el resto, toda la palabra, Señor, fue escrita por los judíos, Señor. Padre, yo te oro por la nación de Israel y que nuestra oración sea, como dice Pablo al comienzo, que nuestro anhelo en nuestro corazón es para la oración para Israel, para que sea salvo. Y sabemos que cuando anhelamos por la paz de Israel y la salvación, estamos anhelando realmente por la venida del Mesías, que es cuando todo Israel será salvo en el futuro, Señor. Padre, yo te pido que tú bendigas el resto de la enseñanza, Señor, y que tú nos ayudes a entender bien tu palabra en Cristo Jesús. Amén.